Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra sesión académica de pediatría. Antes de dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, daré algunos avisos generales. Recordarles que cualquier pregunta que tengan acerca del tema del día de hoy la pueden realizar por medio del chat y al finalizar se lo haremos llegar a nuestra ponente. Asimismo, si todavía no reciben las invitaciones semanales a nuestra sesión, la pueden solicitar al correo que aparece aquí en pantalla. Y por último, recordarles que para poder enviarles su constancia de participación es necesario que nos apoyen llenando la encuesta de satisfacción, que de igual forma les haremos llegar al finalizar la sesión por medio del chat y por el medio del código QR. Bueno, mi nombre es Grecia Turrubiates, pediatra y coordinadora de este espacio, y en nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica de pediatría. Y bueno, como saben, este mes fue de bloque de oncología y el día de hoy es nuestra última sesión. Para presentar a nuestra ponente del día de hoy, quien nos impartirá el tema de hepatoblastoma, puntos clave en diagnóstico y actualizaciones en tratamiento, le doy la bienvenida a la doctora Leslie Uribe, que como ustedes bien saben es nuestra coordinadora del mes y nos hará favor de presentar a nuestra ponente del día de hoy. Adelante, doctora Uribe. Muchas gracias, doctora Grecia, y gracias, doctora Jimena, por haber aceptado la invitación para la sesión del día de hoy. Me voy a permitir presentarte. Bueno, nos acompaña, como ya mencionó la doctora Grecia, la doctora Jimena García Vicera. Ella realizó su especialidad en pediatría en el programa multicéntrico de especialidades médicas del Tecnológico de Monterrey y de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Posteriormente realizó la subespecialidad en oncología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, avalada por la UNAM. Está certificada por el Consejo Mexicano de Oncología. Es miembro de la Asociación Mexicana de Hemato-Oncología Pediátrica y médico adscrito del Servicio de Oncología del Instituto Nacional de Pediatría, así como coordinadora de la Clínica de Tumores Hepáticos y de la Clínica de Retinoblastoma en el Instituto Nacional de Pediatría. Muchas gracias, doctora Jimena, por acompañarnos el día de hoy y pues le cedo la palabra. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto volver y estar en estas sesiones. Voy a compartir mi pantalla para poder empezar con la clase. Y bueno, como ya lo comentó la doctora Grecia y la doctora Leslie, el día de hoy vamos a ver hepatoblastoma y cuáles son los puntos claves en su diagnóstico, así como las actualizaciones en el tratamiento. ¿Por qué sigue siendo tan importante hablar de cáncer infantil? Y resalto la iniciativa que han tenido de tener este mes de cáncer infantil, porque actualmente continúa siendo la segunda causa de muerte en niños de 1 a 14 años, solamente posterior a accidentes. Actualmente en México se diagnostican aproximadamente 5,000 casos al año y de acuerdo a la CENCIA, el 65% de los niños mexicanos se van a diagnosticar en etapas avanzadas de la enfermedad, lo cual intensifica el tratamiento en nuestros pacientes y tenemos una sobrevida global subóptima a comparación de países de alto ingreso per cápita. Este fue un estudio que se realizó en población abierta del antiguo Seguro Popular, en donde se vio la prevalencia de los cánceres más comunes de la edad pediátrica, siendo el hepatoblastoma en ese entonces el 10º tumor más común, pero actualmente en población mexicana se considera que se encuentra en el 7º lugar. Y bueno, para hablar de hepatoblastoma no podemos dejar pasar que existe una gran clasificación de tumores hepáticos que se pueden clasificar por edad, se pueden clasificar de acuerdo a su histopatología, y lo más importante es saber que no todos los tumores hepáticos van a ser malignos, sino que hay tumores hepáticos benignos y estos suelen ser mucho más frecuentes. Dentro de los tumores epiteliales, los benignos, se va a encontrar la hiperplasia nodular focal, que tiene una prevalencia del 3% en la población pediátrica. Dentro de los tumores malignos, ahí se va a encontrar el hepatoblastoma y el hepatocarcinoma, así como una transición de un tumor que se considera como una neoplasia hepatocelular no clasificada, que comparte características histológicas de estos dos previos. Dentro de los tumores de origen mesenquimal, los benignos, se va a encontrar el tumor benigno más común de la edad pediátrica, que es el hemangioma hepático infantil, que tiene una incidencia de hasta el 14%, y también aquí vamos a tener el amartoma mesenquimal. Y dentro de los malignos vamos a tener el sarcoma embrionario.
tanto que comparte características de tumor epitelial como mesenquimal. Vamos a tener el tumor rhabdoide maligno hepático, pero este es muy poco frecuente en menos del 3% de la población pediátrica. También podemos identificar a los pacientes de acuerdo al grupo de edad para pensar en qué lesión, si la encontramos a la clínica o en un estudio de imagen. En aquellos pacientes que son lactantes y preescolares, el tumor maligno más común hepático va a ser el hepatoblastoma, mientras que en edades escolares va a ser el hepatocarcinoma. Y de los benignos, en los preescolares lo más común siempre va a ser el hemangioma pediátrico, mientras que en los adolescentes puede ser o la hiperplasia nodular focal o el adenoma hepático, y de todos estos voy a decir pequeñas características más adelante y cómo diferenciarlo con hepatoblastoma. Y bueno, hablando específicamente de hepatoblastoma, es el tumor hepático maligno más común de la edad pediátrica. El 80% de los casos se van a diagnosticar en menores de 3 años y el pico de incidencia, bueno, la edad pico de incidencia va a ser a los 18 meses. De acuerdo a la literatura internacional, la incidencia se va a modificar en países europeos, en África y en América. Específicamente en Estados Unidos y en México va a ser la incidencia de 1.5 casos por millón. En China y Japón es mucho más alta, llegando a ser a 4 casos por millón, y en África es por debajo de 1. Va a ser mucho más común en hombres que en mujeres, y súper importante que el 96% de los pacientes va a ser de tipo esporádico y solamente un 4% va a ser asociado a síndromes genéticos, que esto es donde nosotros podemos hacer una intervención como pediatras. Y bueno, ¿qué síndromes genéticos van a estar asociados a tumores hepáticos, específicamente hepatoblastoma? Pues una de ellas va a ser la poliposis adenomatoidea familiar, que va a estar, la predisposición se da por una mutación del gen APC. Van a estar los síndromes de sobrecrecimiento, como son el síndrome de Beckwith-Wiedemann, que se asocia tanto a hepatoblastoma como hemangioma infantil, el síndrome de Li-Fraumeni, que también se asocia a sarcoma hepático y hepatoblastoma, la trisomía 18 y todas las enfermedades de atesoramiento del glucógeno o también llamada glucogenosis. Hablando de las tres más importantes, me gustaría hacer hincapié en estas, que son el síndrome de Beckwith-Wiedemann, que acuérdense que es un síndrome de sobrecrecimiento y no solamente predispone a tumores hepáticos, sino también a tumores renales. De estos, 7 de cada 100 niños van a desarrollar hepatoblastoma, y la diferencia con el hepatoblastoma esporádico es que el pico de incidencia en estos pacientes generalmente va a ser a los 6 años de edad. Acuérdense que va a estar caracterizada por macroglosia, retraso del neurodesarrollo, hernia umbilical. Otro de los síndromes, como ya lo comentamos, es la poliposis adenomatoidea familiar, y de aquí 2 de cada 100 niños van a desarrollar hepatoblastoma secundaria a mutación en una lesión en el gen APC, por lo cual siempre en el interrogatorio del consultorio tenemos que preguntar sobre pólipos colónicos en menores de 35 años y cáncer colónico en menores de 35 años, porque eso nos puede dar la primera pauta para sospechar en esta etiología. Y el tercer síndrome, que no es tan común, es el síndrome de Simpson-Gola-Vivemel, que va a estar caracterizado también por facies toscas, retraso del neurodesarrollo y macroglosia, y forma parte de los síndromes de sobrecrecimiento. No solamente se asocia a hepatoblastoma, sino también hepatocarcinoma, y aquí sí, 1 de cada 10 niños va a desarrollar hepatoblastoma por una pérdida en la función del gen GPC3. Y bueno, como pediatra, bueno, también es importante que dentro de los factores de riesgo interroguemos los factores neonatales. Si bien estos no son de predisposición genética, sí son factores que se han estudiado que incrementan el riesgo a comparación de la población en general para padecer tumores hepáticos. Se va a encontrar entre ellos la prematurez en menores de 33 semanas de gestación, bajo peso al nacimiento, de que depende la bibliografía. Algunos manejan menos de 1.500 gramos, pero lo más descrito es menos de 1.000 gramos, y se ha visto que aumenta 15 veces más el riesgo de hepatoblastoma por una sobreexpresión del gen IGF-3. Y el uso de nutrición parenteral crónica, que ellos lo toman como mayor a 1 semana por el uso de la colocación de onfaloclisis. Todos estos pacientes deben de llevar un seguimiento mucho más estricto.
Y como lo decía, como pediatras, ¿qué intervenciones podemos hacer? Aquí existen dos grandes escuelas. Aquella escuela que es de la Academia Americana de Investigación de Cáncer, específicamente la de predisposición de cáncer en niños, la cual te recomienda que en aquellos síndromes de sobrecrecimiento como son síndrome de Beckwith-Wiedemann, hemipertrofia aislada y Gola-Vivemel, se tiene que realizar un ultrasonido de abdomen total y la medición de alfa-fetoproteína cada 3 meses hasta que los pacientes cumplen 4 años. Con respecto a la Asociación Europea, ellos te dicen que únicamente va a estar justificado realizar ultrasonido abdominal cada 3 meses en aquellos pacientes que tienen síndrome de Beckwith-Wiedemann o síndrome de Gola-Vivemel y la alfa-fetoproteína no la toman para seguimiento. Específicamente para los factores como neonatales, ahí no está justificado realizar ultrasonido o alfa-fetoproteína de seguimiento, sino únicamente una exploración física completa. En lo personal, creo que la más juiciosa por los casos que vemos es la que realiza la Academia Americana de Investigación de Cáncer, que es el ultrasonido de abdomen total para pacientes que tengan estos síndromes cada 3 meses hasta cumplir los 4 años y siempre cuando quede la duda, referencia al oncólogo pediatra de manera temprana. Y bueno, a todo esto y durante toda la charla van a ver que hablamos de algo que se llama alfa-fetoproteína y me gustaría definirla para poder saber por qué se toma y cómo se modifica a través del tiempo, porque si tenemos algún paciente con estos síndromes y la tomamos antes del año de edad, las cifras nos pueden alertar, pero realmente tenemos que conocer a fondo cuál es el metabolismo a través de la vida de esta alfa-1 globulina. Bueno, esta es una proteína de unión que se va a encontrar en la etapa fetal y su pico o concentración máxima se va a llevar a cabo entre la 12ª y 14ª semana de gestación. Generalmente, ya cuando pasamos a la vida adulta, cambiamos de proteína de unión de la alfa-fetoproteína a la albúmina. Al año de edad es cuando se van a alcanzar las concentraciones iguales que en el adulto, que van a ser de 10 miligramos sobre decilitro, y la vida media de de la alfa-fetoproteína va a ser de 5 a 7 días. Como se los coloco en la tabla de aquí de referencia, depende la concentración, si el paciente es prematuro, si es recién nacido, se modifica con las semanas de gestación y también con los meses de gestación. Entonces, siempre que vamos un resultado, de acuerdo a la edad de este paciente, si es menor de 1 año, tenemos que comparar en las tablas para saber si esta se encuentra elevada o no. Otra cosa muy importante y por qué los oncólogos somos tan insistentes con la alfa-fetoproteína es que no solamente nos ayuda al diagnóstico, sino también un seguimiento en el tratamiento y en niños que están en vigilancia nos permite sospecha de recaída de una manera mucho más temprana a que se encuentren estudios de imagen. Y bueno, ¿cuál es la genética del hepatoblastoma a grandes rasgos? Pues de los tumores sólidos en niños es el tumor con el índice más alto de mutación en un gen que se llama CTNNB1. Y este gen es muy importante porque este codifica para una proteína que se llama beta-catenina, la cual induce una vía que es conocida como la vía de WNT beta-catenina y de manera normal nos sirve esta vía para el desarrollo, la regeneración y la diferenciación de células hepáticas y de otras células en el cuerpo, además para adhesión celular. Cuando existe una mutación en este gen, lo que va a pasar es que la beta-catenina se va a acumular en el núcleo, lo cual va a inducir factores de transcripción como el NMYC y las ciclinas dependiente de quinasa y se va a generar una tumorogénesis, específicamente hablando de hepatoblastoma, pues en el hígado. Existen otras vías que se han descrito para hepatoblastoma, pero esta se ha presentado en el 90% de los casos esporádicos. Y bueno, hablando de cuadro clínico específicamente de hepatoblastoma y de todos los tumores hepáticos, es que los signos y síntomas que dan de manera temprana suelen ser muy heterogéneos y muy en específicos, y los podemos llegar a confundir con cuadros tan comunes como una gastroenteritis aguda o constipación. De manera inicial, los padres nos pueden decir que tenemos saciedad temprana, que el paciente presenta náusea, vómitos aislados, dolor abdominal difuso que inclusive remite de manera espontánea, puede presentarse con ictericia o puede presentarse con constipación, pero a lo largo del tiempo suelen presentarse otros signos y síntomas que estos siempre nos deben de dar como una bandera roja y generar un abordaje mayor.
entre los que se encuentra el aumento del perímetro abdominal de manera progresiva, la presencia de red venosa colateral a la inspección en el abdomen, que ahorita vamos a ver unas imágenes, asocia a otros síntomas sistémicos como pueden ser ataque al estado general, pérdida de peso, em, fiebre inclusive, la presencia de hematuria, pero esto no es común en tumores hepáticos, la presencia de ascitis espontánea y la presencia de hepato y esplenomegalia. El cuadro clínico específicamente de hepatoblastoma, como ya lo vimos, la edad de presentación suele ser en menores de 3 años, pero la mayoría va a ser un incremento en el perímetro abdominal, muchas veces de tipo indoloro, o inclusive se puede ver el abdomen como en la imagen en la que se ve un tumor que literalmente sobresale en el abdomen. Los pacientes pueden tener rechazo al alimento en etapas avanzadas, pérdida de peso, náusea, vómito, y es bien importante decir que menos del 5% de los casos se va a presentar con ictericia, a diferencia del hepatocarcinoma, que hasta el 30% se puede presentar con ictericia. Es muy importante recordar que estos pacientes son lactantes o preescolares y la única manera de que nos lleguen con cuadro clínico de abdomen agudo va a ver si existe una ruptura tumoral. Y bueno, ¿qué es importante realizar siempre en el consultorio? Pues una exploración física muy completa. Aquí quise poner una imagen de cómo suele verse un abdomen normal. Es un abdomen blando, depresible, no tiene ningún vaso sanguíneo que se denote en el abdomen, no se ve a tensión, a comparación de la imagen de la derecha, en la cual se ve un abdomen a tensión, se ve red venosa colateral, que es todas estas imágenes venosas que se ven aquí, cambia la coloración y pues se ve, no, se ve uniforme, ¿verdad? Como si una gran lesión ocupara todo el abdomen y no se suele ver las crestas ilíacas ni los arcos costales y suele dar muchísima restricción de la caja torácica. ¿Qué otra cosa es muy importante? Pues la auscultación. Recordar que la auscultación en el abdomen se debe de realizar por lo menos 2 minutos y en los 4 cuadrantes. ¿Qué nos puede hacer sospechar de un tumor abdominal? Pues que exista un desplazamiento de los ruidos intestinales o inclusive una ausencia de los mismos. A la palpación y percusión, pues recordar que siempre la palpación debe ser de ambas fosas renales y en los 4 cuadrantes, pero hablando específicamente de tumores hepáticos, siempre tenemos que valorar al paciente en inspiración el reborde costal hepático, el cual no debe sobrepasar más de 1 centímetro. Generalmente en tumores hepáticos lo que se suele palpar es que aparte de que rebasa 1 centímetro, la hepatomegalia suele sentirse indurado y el paciente puede llegar a sentir dolor al momento de que lo palpamos. Y bueno, por clínica, ¿cómo podemos hacer diagnósticos diferenciales con los tumores benignos en la etapa pediátrica? Específicamente de hepatoblastoma, nuestro principal diagnóstico diferencial benigno, pues va a ser el hemangioma. Recordar que el hemangioma pueden existir hemangiomas cavernosos, capilares y esclerosantes, y los esclerosantes son los que más suelen asemejarse a hepatoblastoma. Este también se va a presentar en lactantes. La mayoría van a ser asintomáticos y solo un 10% van a ser gigantes, de los cuales el 50% sí van a dar síntomas como dolor abdominal difuso, saciedad temprana o rechazo al alimento. No, esta es bien importante que a la exploración física no se va a acompañar de red venosa colateral y los papás te pueden decir que en las primeras semanas de nacimiento vieron un incremento muy agudo del perímetro abdominal, pero que inclusive este cambia con el tiempo, que a veces lo ven con un incremento y después vuelve a disminuir, porque algunos suelen tener regresión espontánea. Este, como ya lo comenté, es el tumor benigno más común de la edad pediátrica, suele presentarse en hasta un 15% de los pacientes y existe un síndrome que cuando se encuentra en lactantes con un hemangioma se acompaña de trombocitopenia y coagulación intravascular diseminada, se conoce como el síndrome de Casa-Bach-Merritt. También dentro de los diagnósticos diferenciales benignos van a estar la hiperplasia nodular focal y el adenoma hepático. ¿Cuál va a ser la principal diferencia con el hepatoblastoma? Pues que estos suelen presentarse en adolescentes y es mucho más común también en mujeres. Hablando específicamente de la hiperplasia nodular focal, pues es el segundo tumor hepático benigno más común. Es un conjunto de vasos sanguíneos, de células de Kupffer, hepatocitos y conductos biliares y suelen ser asintomáticos.
y realmente su principal diagnóstico diferencial va a ser con el hepatocarcinoma fibrolamelar porque suele tener una cicatriz central en la lesión y posteriormente va a ser el adenoma hepático que es muy poco frecuente y cuenta con una cápsula fibrosa. Estas son láminas de hepatocitos que no tienen una arquitectura acinar y suelen estar muy presentes en niños con glucogenosis. A diferencia de los otros, pues es muy importante porque este sí se ha descrito que en el 1% de los pacientes pueden llegar a tener una degeneración maligna. Entonces a estos pacientes sí se les debe de dar seguimiento con ultrasonido de manera anual durante durante la etapa pediátrica. Y bueno, una vez que nosotros ya vimos un paciente que clínicamente nos parece que podría tener un tumor hepático, ¿cuáles son las otras herramientas que como médicos de primer contacto podemos tener y podemos solicitar? Dentro de los laboratorios podemos solicitar una biometría hemática en la cual se podría observar la presencia de anemia si el tumor tuvo pequeñas sangrados o rupturas espontáneas. Se puede observar también trombocitosis. En las pruebas de función hepática, como ya lo comenté, es muy poco frecuente que se incrementen las bilirrubinas o se dé un patrón colestásico, pero sí puede haber transaminasemia. La valoración de la DHL, que suele estar elevada, no en rangos muy por encima, perdón, de los niveles esperados para la edad, pero sí puede estar elevada. Y es muy importante que en todos los pacientes que se sospecha se tomen tiempos de coagulación, ya que en etapas avanzadas se puede generar que el TP específicamente se encuentre prolongado. Y pues todos tenemos en los centros en los que trabajamos mínimo una radiografía simple y un ultrasonido abdominal. Y como lo pongo en en la imagen, ¿qué podemos ver en una radiografía simple? Pues podemos ver hepatomegalia, sabemos que hay un área irregular ahí que cambia la arquitectura completa del hígado, podemos ver un desplazamiento de las asas intestinales e inclusive podemos llegar a ver por la presencia de las calcificaciones intratumorales, calcificaciones como lo marco en la flecha roja. Otra de las herramientas diagnósticas iniciales que podemos tener es el ultrasonido abdominal. Y en el ultrasonido abdominal, ¿qué es lo que vamos a preguntar o qué es lo que nos van a describir que nos va a hacer pensar en hepatoblastoma? Inicialmente, pues que se encuentra un tumor, que es un tumor heterogéneo, con bordes mal definidos y generalmente no suele tener una cápsula bien definida, que puede infiltrar los vasos sanguíneos principales, como son las cavas, las venas hepáticas, las suprahepáticas y inclusive en el 30% de ellos se puede describir que hay calcificaciones en su interior. La vasculatura va a estar incrementada de manera central y de manera periférica. Y bueno, si nosotros ya tuvimos una clínica que nos hace sospechar en tumor abdominal, específicamente en hepatoblastoma, y aparte pude realizar una radiografía con los hallazgos que ya comentamos o un ultrasonido que nos reporta un tumor hepático, lo más importante será realizar una referencia oportuna tanto al oncólogo pediatra como a un cirujano oncólogo pediatra. Y bueno, una vez que llega con nosotros como oncólogos pediatras, ¿qué es lo que sigue en el abordaje? Pues saber que siempre este tipo de tumores se debe de tratar de manera multidisciplinaria y es por eso que hago el énfasis de mandarlo tanto a un cirujano oncólogo pediatra como al oncólogo médico. En nosotros de manera inicial, pues vamos a completar los estudios de imagen. Previamente se creía que el gol estándar para el diagnóstico y estadificación de estos pacientes era la tomografía axial computarizada trifásica, es decir, que tuviera una fase arterial, venosa y una fase retardada. Actualmente forma parte de los estudios que se hacen, pero ya no es el gol estándar. Y bueno, ¿qué podemos ver en nuestra tomografía? Saber que vamos a ver en el 60% de los pacientes una afección del lóbulo hepático. A diferencia del hepatocarcinoma, generalmente el 80% va a ser un único tumor, es decir, es unifocal, y solo el 20% va a ser multifocal. Y como lo muestro en estas imágenes, lo que podemos ver siempre, no hay fase simple en estas imágenes, pero en la fase simple veríamos una lesión hipodensa en comparación con el parénquima hepático. En la fase arterial vamos a ver un realce ávido de la lesión, se va a marcar la arteria nutricia y los pequeños vasos arteriales que contenga. En la fase venosa es donde vamos a delimitar en los márgenes del tumor, podemos ver la infiltración a estructuras vasculares como son la vena cava, las suprahepáticas o la porta, que son muy importantes para los oncólogos
quirúrgicos para la planeación quirúrgica. Y en la fase retardada lo que vamos a ver es que a diferencia del hepatocarcinoma y de otras lesiones, el hepatoblastoma no va a tener un lavado rápido, persiste el contraste hasta las fases tardías y en la fase más tardía va a tener un realce mayor la lesión y va a estar casi imperceptible la periferia de la lesión, que este es el diagnóstico diferencial con el hemangioma que ahorita lo voy a compartir. Actualmente el gol estándar para el diagnóstico y la planeación quirúrgica es la resonancia magnética hepatoespecífica, la cual nos va a dar una mejor arquitectura de la vía biliar, de los vasos sanguíneos y también las características tumorales y la presencia de rupturas internas. No necesariamente tiene que ser hepatoespecífica, puede ser una simple y contrastada, pero en centros donde tengamos contraste hepatoespecífico se debe de utilizar porque se ha visto una mejor caracterización de los hepatocitos y una mejor caracterización y delimitación del hepatocito sano del hepatocito enfermo por hepatoblastoma. Otra de las estudios de imagen que nosotros vamos a utilizar como oncólogos pediatras es la tomografía de alta resolución pulmonar. Y es muy importante decir aquí que tiene que ser de alta resolución pulmonar por el tamaño de los nódulos metastásicos pulmonares. Se le llama de alta resolución pulmonar cuando tienen grosores de 0,6 hasta 1,2 milímetros. Entonces es muy importante. De todos los hepatoblastomas, el 20% van a ser metastásicos a pulmón. ¿Y cuándo vamos a considerar una metástasis pulmonar? Pues estas lesiones generalmente van a ser subpleurales y van a ser aquellas que hay un nódulo mayor a 1 centímetro o múltiples nódulos mayor a 5 milímetros. Esta tomografía en los círculos amarillos pues delimita cómo se ven las características subpleurales, mal definidos y se pueden llegar a ver inclusive como si se vieran calcificados. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer diagnósticos diferenciales por imagen con los tumores benignos que ya describí con respecto al hepatoblastoma? Hablando específicamente de mangioma en el ultrasonido, vamos a ver un nódulo con hiperecogenicidad homogénea y suele tener una sombra acústica posterior, pero si ven en este ultrasonido a comparación del de hepatoblastoma, suele ser una lesión muy bien circunscrita, bien definida y no va a infiltrar otros vasos adyacentes. En la TAC trifásica va a tener un efecto que se le conoce como una concentración centrípeta del contraste. ¿Esto qué quiere decir? Que en la fase arterial se va a pintar por completo la periferia del tumor y en las fases tardías la periferia del tumor deja de estar por así con realce por así decirlo, con realce del contraste y lo único que se va a ver con realce va a ser el tumor inicial. Es decir, es como si pintara desde la periferia hacia el centro y pues suele ser hipoatenuante en fases simples con respecto al hígado sano. Este es el principal diagnóstico diferencial y ese realce de la periferia al centro nunca se va a ver en hepatoblastoma. En la hiperplasia nodular focal, su ubicación va a ser subcapsular y la característica principal es que va a tener una cicatriz fibrosa en el centro de la lesión, que a su vez va a irradiar pequeñas bandas fibrosas a la periferia y va a dar un aspecto como lobulado del tumor. Va a ser una masa homogénea y su atenuante y en la fase contrastada arterial y venosa suele ser hipointensa la cicatriz con respecto a la lesión. Y en el adenoma hepático, pues esta diferencia también va a ser una lesión bien circunscrita y la característica es que tiene una cápsula fibrosa que suele ser muy evidente durante los estudios contrastados y pueden tener sangrados antiguos o recientes. En conclusión, lo más importante en estudios de imagen es un tumor que está heterogéneo, mal delimitado, que tiene aumento en la vasculatura, que se ve que infiltra vasculatura, como puede ser en este caso la cava, las hepáticas, las suprahepáticas, siempre nos tiene que hacer pensar de algo maligno y no de algo benigno. Y bueno, una vez que nosotros ya tenemos como oncólogos pediatras y cirujanos oncólogos pediatras todos nuestros estudios donde ya tenemos un diagnóstico por imagen para poderlo estadificar de manera correcta y para poder hacer una planeación quirúrgica de los pacientes, van a escuchar que utilizamos mucho el término de pretext y esto significa pues la extensión de la enfermedad pretratamiento. Esta estadificación fue diseñada en el 2001 por el Consorcio Europeo de Tumores Hepáticos y fue validado por varios grupos
grupos en el 2005, tanto por el grupo japonés, alemán y por el Koch. Y este lo que nos hace es determinar la extensión total del tumor, es decir, el número de secciones que no son afectadas o están libres. Esta estadificación va a estar basada en los 8 segmentos de Quinault y a su vez va a dividir el hígado en 4 secciones principales. Estas 4 secciones, pues, estas 4 secciones, perdón, pasando nuevamente, va a dividir al lóbulo hepático izquierdo, al lóbulo hepático derecho y cada uno con sus subsecciones. Pero lo más importante es saber que estas 4 secciones nos van a dar el pretexto. Y bueno, específicamente en el pretexto 1, únicamente va a haber un sector de estos afectados y va a haber 3 libres por completo. En el pretexto 2 vamos a tener 2 segmentos afectados y 2 segmentos libres. En el pretexto 3 va a haber 3 segmentos afectados y solo uno libre. Y en el pretexto 4 va a haber una lesión que abarca los 4 segmentos o puede ser una lesión multifocal en la cual no están contiguas las lesiones, pero sí afectan de manera generalizada los 4 segmentos. Y aparte, esta estadificación va a tener algo que se llaman anotaciones, que actualmente se han visto como factores pronósticos, de mal pronóstico si se encuentran para estos pacientes. Estas anotaciones va a ser la afección del lóbulo caudado, cuando existe enfermedad extrahepática abdominal, la presencia de metástasis a distancia, la presencia de ruptura tumoral, la infiltración del tumor a la vena cava o la vena hepática y con una P cuando hay infiltración a la vena porta. Bueno, previamente esto no voy a entrar en detalle, pero previamente se generaba estadificación de acuerdo al grupo colaborativo que se siguiera en el centro de atención médica. Específicamente el Children's Oncology Group y el grupo japonés estadificaban a los pacientes como muy bajo riesgo, riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto, mientras que el grupo europeo CIOPEL y el grupo alemán estadificaba a los pacientes como de alto riesgo o de riesgo estándar. Esto ha cambiado significativamente y por eso lo quise comentar y ahorita les voy a decir por qué. Estos grupos, el siguiente paso para nosotros, una vez que ya tenemos esta estadificación de este paciente, es saber si a los pacientes se les va a realizar biopsia o no se los va a realizar biopsia. De manera general y estandarizada, todos los pacientes que tienen acceso a realizar una biopsia por intervencionismo deben de ir a biopsia sin importar la edad, ni la alfa-fetoproteína, ni la imagen. Esto ya es un consenso internacional actualmente en el 2025, pero si esto no es una opción en el centro en el que estamos, ¿qué cosas podemos tomar en cuenta? Todos los pacientes que se van a biopsiar son aquellos que son menores de 6 meses o mayores de 5 años porque salen de la edad típica de hepatoblastoma, aquellos pacientes que tienen una alfa-fetoproteína negativa, aquellos tumores hepáticos que no van a ser resecables o bien aquellos que no elevan más de 3 veces la alfa-fetoproteína para la edad o que la imagen no es típica. En ellos sí va a estar justificado, o sea, y vamos a realizarla con las herramientas que se tengan en el centro de atención. ¿Y por qué les comentaba que antes existían esas escuelas y actualmente la estadificación es una estadificación internacional? Estos grupos se dieron cuenta que no podían comparar ni resultados, ni estadificaciones, ni cambios en el tratamiento porque todas las estadificaciones eran diferentes y porque el tratamiento que daban también era diferente. Es por eso que en el 2017 crearon el Consorcio Internacional de Tumores Hepáticos, en el cual participaron estos 4 grupos, el grupo japonés, el grupo alemán, el grupo americano y el grupo europeo. Y se dieron cuenta que hicieron un estudio retrospectivo desde 1998 hasta aproximadamente el 2008 y vieron qué factores pronósticos eran de mal pronóstico para estos pacientes y se dieron cuenta que los pacientes debían dividirse en 4 grupos principales dependiendo de sus características y la presencia o no de estos factores de riesgo. Los dividieron en muy bajo riesgo aquellos pacientes que presentaban un pretexto 1 o un pretexto 2 sin importar la bueno, un pretexto 1 todos y un pretexto 2 aquellos que eran menores de 8 años con alfa-fetoproteína positiva y quedan resecados al diagnóstico.
Aquellos de bajo riesgo eran los pretext 1 o 2 que no podían ser resecados al diagnóstico o inclusive los pretext 3 que tuvieran alfa-fetoproteína arriba de 1000 y que no tuvieran anotaciones al momento de realizar los estudios de imagen. Los de riesgo intermedio, que quedan a la mitad, y los de alto riesgo, los que sí presentan todos los factores de riesgo de mal pronóstico para estos pacientes, que era aquellos que tienen más de 8 años, que son metastásicos al diagnóstico, que tienen una alfa-fetoproteína menor de 100 nanogramos sobre mililitro y aquellos que también tienen anotaciones aunado a todo lo anterior, siendo pretexto 4. Y bueno, como ya lo comenté, los factores pronósticos es edad, cuando son mayores de 8 años es de mal pronóstico, los niveles de alfa-fetoproteína menor de 100, porque esto significa que el tumor está muy indiferenciado y va a tener mala respuesta al tratamiento, los pretext 3 con anotaciones o postext 3 o 4, ¿por qué? Porque estos son factores para resecabilidad. Pretextos entre más avanzado, menos es la posibilidad de resección. La histología, aquellos que tienen histología de células pequeñas indiferenciadas y claramente la presencia de metástasis a distancia, que serían las metástasis pulmonares. El cambio con metástasis es tan dramático de tener supervivencia libre de evento de un 85% a con presencia de metástasis tener una supervivencia libre de evento de menos del 30%. Y bueno, una vez que ya tengo el diagnóstico y la estadificación del paciente, ¿en qué nos basamos como oncólogos para definir el tratamiento? Pues que los pacientes tengan una adecuada estadificación internacional, una adecuada asignación del grupo de riesgo y esto que me gustaría hacer muchísimo énfasis es el manejo multidisciplinario tanto por el oncólogo pediatra como por el cirujano oncólogo pediatra. Poder definir en conjunto si el paciente va a biopsia, si el paciente va a resección inicial o si el paciente es candidato para iniciar con neoadyuvancia, perdón. ¿Cuál va a ser en la planeación inicial y qué se le va a proponer a los papás como el tratamiento quirúrgico definitivo? Y lo más importante, poder definir qué pacientes tienen criterio para indicación de trasplante hepático desde el diagnóstico. Y bueno, ¿en qué consiste el tratamiento? Pues generalmente solo cirugía y quimioterapia. La cirugía va a incluir el trasplante hepático y va a ser la piedra angular del tratamiento. Y vamos a contar con quimioterapia que se va a dividir en quimioterapia neoadyuvante y quimioterapia adyuvante. La neoadyuvante es la que se da antes del procedimiento quirúrgico y lo que buscamos es disminución del volumen tumoral, disminución del riesgo de sangrado, poder delimitar el parénquima sano y tratar la enfermedad micrometastásica. Y la adyuvante es aquella que se da posterior al procedimiento quirúrgico. Esta quimioterapia se ha modificado en los últimos 25 años. Pasamos de tener supervivencias libre de evento de solo el 30% hasta ahorita alcanzar cifras inclusive en bibliografía de hasta el 80-90%. Esto es gracias al nuevo uso de nuevos fármacos, nuevos abordajes quirúrgicos y el trabajo colaborativo. En los años 70 únicamente se utilizaba ciclofosfamida, vincristina, 5-fluoracilo y actinomicina D y el máximo descrito de supervivencia libre de evento de estos pacientes, incluyendo estadios tempranos, fue del 65%, pero en los años 80 se empezó a utilizar el cisplatino y se dieron cuenta que inclusive como monodroga se alcanzaban supervivencias libre de evento en estos pacientes de hasta el 80%. Y bueno, como pediatras, ¿qué es lo que debemos de conocer de estos fármacos? Me gustó nombrar los más importantes y los más utilizados para esta patología. Específicamente el cisplatino es un grupo de alquilantes citotóxicos, no tiene especificidad en el ciclo celular y con lo que debemos de conocer es que su principal efecto adverso es es la náusea y el vómito porque se considera un fármaco de alto riesgo hematogénico. Estos pacientes pueden generar tubulopatía por cisplatino, Fanconi-like, principalmente con pérdidas urinarias de magnesio y de fósforo, por lo cual va a ser muy importante la valoración de los electrolitos previo a cada ciclo de quimioterapia. Pueden generar neuropatía periférica, pueden presentar ototoxicidad, sobre todo en el 50% de los pacientes menores de 3 años, y pueden tener gonadotoxicidad, por lo cual estos pacientes requieren seguimiento por nefrología, audiología. Antes del uso de cisplatino se deben dar 24 horas de perihidratación para disminuir el riesgo de insuficiencia renal aguda y para disminuir también la ototoxicidad y mejoría de la náusea y vómito.
También se va a encontrar el carboplatino, que es un agente alquilante. Puede generar mielosupresión, a diferencia del cisplatino, puede generar hepatotoxicidad y también puede generar náusea, vómito, ototoxicidad y nefrotoxicidad, pero en menos medida que el cisplatino. Y estos pacientes también van a requerir seguimiento por audiología y nefrología. Específicamente la doxorubicina, este forma parte de las antraciclinas y es un inhibidor de la topoisomerasa 2. Su principal efecto adverso es la mielosupresión, pero también está descrita la cardiotoxicidad de manera aguda o a largo plazo, así como la náusea y vómito. ¿Por qué recalco la mielosupresión? Porque si un paciente llega a urgencias que usó doxorubicina y llega por fiebre, lo que nosotros debemos de pensar como pediatras es necesitamos una biometría hemática para ver que este paciente no tenga neutropenia y se trate de una fiebre neutropenia de alto riesgo. ¿Y por qué comentó lo de la cardiotoxicidad? Porque todos los pacientes con uso de doxorubicina requieren una valoración por cardiología antes de su uso y posteriormente seguimientos con ecocardiograma cada vez que cumplen 100 miligramos por metro cuadrado de dosis total acumulada de doxorubicina. Otro de los fármacos va a ser la vincristina, que es un alcaloide de la vinca. Este sí inhibe la fase M del ciclo celular y sus principales efectos adversos van a ser la caída del cabello, la neuropatía periférica y los gastrointestinales, desde náusea, vómito y diarrea hasta completamente un hilio. Un niño que esté con dolor abdominal, con distensión abdominal o que por alguna otra razón tenga hilio y le toca su vincristina, estaría contraindicada, o también en pacientes que tienen incremento en la bilirrubina total se debe de ajustar la dosis. Y finalmente el irinotecan, que va a ser un derivado de la camtotecina, inhibe la topoisomerasa 1 y de manera aguda cuando se esté infundiendo nos puede dar diarrea aguda si se presenta en las primeras 72 horas o crónicas y debemos de conocer su manejo. Si nos da una diarrea aguda, está indicado el uso de atropina, pero si es una diarrea crónica, también se puede utilizar loperamida. En caso de que los pacientes lleguen a tener diarrea, en los ciclos subsecuentes debemos de saber que los niños se tienen que premedicar con el uso de cefixima 5 días previos al inicio del curso de quimioterapia. Y al igual que la doxorubicina, también puede dar una mielotoxicidad importante, por lo cual niños con fiebre que utilizaron irinotecan sí o sí requieren una biometría hemática. Y bueno, con respecto al manejo de las metástasis, pues esta siempre supone un alto riesgo y dependiendo si los pacientes tienen respuesta parcial o no, es qué es lo que se va a hacer. Si los pacientes tienen una respuesta parcial, se puede realizar metastasectomía al mismo tiempo de la realización de la cirugía hepática mayor, y cuando no existe respuesta o progresión de la enfermedad, tendremos que pasar a una segunda línea de tratamiento. A continuación voy a comentar el manejo quirúrgico de los tumores, pero de manera muy generalizada, porque esa no es mi área, pero saber que tenemos diversos tipos de hepatectomías, que van a ser la mesohepatectomía, en los que se resecan los segmentos 5, 8 y 6, la hepatectomía derecha, en lo cual se resecan los segmentos 7, 8, 6 y 5, la hepatectomía derecha extendida, donde también se quita el segmento 4, y la hepatectomía izquierda, en la que se retiran los segmentos 2, 3 y 4, y también hepatectomía izquierda extendida. Lo que buscan los cirujanos oncólogos es una resección completa del tumor, dejando márgenes libres ideales de 0,5 a 2 centímetros y preservando la mayor cantidad de hígado sano. Y esto es muy importante porque las guías internacionales describen que pacientes que van a una hepatectomía deben de preservar idealmente al menos el 20% de hígado sano para evitar una falla hepática aguda fulminante que lleva a la muerte del paciente. ¿Qué pacientes van a tener indicación de trasplante hepático desde el diagnóstico? Aquellos pacientes que tienen un diagnóstico de pretext 4 multifocal, un pretext 4 multifocal con metástasis negativas, pero lo pongo entre comillas, ahorita lo explico por qué, un postex 3 con involucro de la vena cava o la vena porta, y se ha visto que estos pacientes que se van a trasplante hepático tienen una supervivencia global del 80%. También está indicado el trasplante hepático en aquellos pacientes que a pesar del tratamiento sistémico no puede realizarse una enfermedad, es decir, la enfermedad es irresecable, pero se le llama trasplante de rescate y la sobrevida es solamente del 30%. Y al ser metastásico a pulmón, es una contraindicación relativa, ya que si la enfermedad presenta respuesta parcial o si se encuentra controlada la enfermedad, pueden ser candidatos con una
metastasectomía previa al trasplante. Y bueno, la supervivencia libre de evento, como ustedes lo pueden ver de este tumor, es muy buena para los pacientes. En los PRETEX 1 se alcanzan supervivencias de hasta un 100% cuando tienen una histología fetal pura, en los PRETEX 2 del 91%, en los 3 del 68% y en los 4 del 56%, y los metastásicos son los que siguen teniendo el peor pronóstico porque va a ser menor del 40%. Y esto es con respecto a todo el tema de patoblastoma. Me gustaría comentar ya de manera solo muy rápida la experiencia que tenemos en el Instituto Nacional de Pediatría. Agradezco, estos son los resultados de tesis de la cirujana oncóloga, la doctora Claudia, la cual junto con el doctor Daniel Hernández realizaron este estudio y siempre nos gusta compartir que se divide en dos fases el tratamiento de pastoblastoma en la institución, todo lo que se realizó previo al 2020 y posterior al 2021. Y bueno, ellos se dieron cuenta que en el 2013 al 2024, de todas las cirugías de tumores hepáticos que tuvieron, el diagnóstico más frecuente fue el hepatoblastoma en un 59.7% de los casos, de los cuales el 60% eran pretexto 3. Y la cirugía más común que realizaban en el 37% de los casos fue la hepatectomía derecha. ¿Y por qué nos gusta hacer esta diferencia en el tratamiento? Se dieron cuenta que desde 2013 al 2020, el 28.7% de los pacientes que iban a un procedimiento de hepatectomía fallecían en los primeros 30 días de la cirugía y hasta un 91.4% de los pacientes presentaban complicaciones quirúrgicas, siendo las más comunes la hemorragia de más del 75% del volumen del paciente y falla hepática aguda, lo cual es sumamente alto con respecto a la bibliografía internacional. Entonces, a partir del 2021 se realizaron cambios quirúrgicos importantes y a partir del 2023 pues se realizaron cambios importantes también en la parte oncológica. ¿Qué es lo que se cambió? Se cambió una visión de un modelo unidisciplinario a un modelo multidisciplinario. ¿Qué significa esto? Que cualquier paciente con un tumor hepático que actualmente llega al instituto se valora desde el primer día, tanto por cirugía oncológica pediátrica como como por el equipo de trasplante hepático y por oncología pediátrica. Se discute el caso, se revisan las imágenes y se hace el plan diseñado para ese paciente. Posteriormente, también en todos los pacientes actualmente se realiza biopsia hepática, todos aquellos que son irresecables por intervencionismo. Otra es que se instauró la resección hepática inicial en aquellos pacientes que son pretexto 1 o pretexto 2 sin anotaciones. Actualmente se cuentan con más herramientas de planeación quirúrgica y pues se formó de manera oficial a partir del 2023 la clínica de tumores hepáticos con todos estos equipos que les acabo de mencionar, en la cual se discuten de manera multidisciplinaria los casos y se ha visto un beneficio en los niños. Y lo más importante, desde hace 2 años participamos en grupos colaborativos internacionales, específicamente con Galop. Y bueno, dentro de los cambios quirúrgicos que tuvieron el equipo de cirugía oncológica, pues fue la introducción de tecnologías avanzadas que ahorita voy a comentar, que es el IdeaSure, el CUSA y el más importante, el modelo anatómico tridimensional. Se instauró que para cualquier resección hepática era necesario dejar un volumen residual, como lo marca la literatura internacional, de al menos el 20%, y nos apoyamos siempre de manera prequirúrgica, transquirúrgica y postquirúrgica con el servicio de hematología pediátrica para evitar una transfusión indiscriminada y generar una transfusión dirigida con el uso del ROTEM constante en estos pacientes. Uno de los cambios quirúrgicos más importantes y que lograron tanto el equipo de trasplante como el equipo de cirugía oncológica, pues fue el tener la disposición de Cella Medical Solutions, que son modelos anatómicos de los tumores. Es decir, con los estudios de imagen pueden hacer un estudio tridimensional del hígado de ese paciente, cuál es su parénquima sano y poder hacer el modelo del tumor como tal y el involucro no de vasos sanguíneos para una planeación quirúrgica adecuada. Es como hacer la cirugía de manera previa, antes de que realmente pase con ese modelo y poder modificar la técnica o ver qué vasos tienen que tomar como más cuidado.
Otro de los cambios quirúrgicos fue la utilización del bisturí armónico, el cual es un bisturí que da vibraciones ultrasónicas de hasta 55.5 kHz y este permite tanto el corte como la hemostasia al mismo tiempo. A diferencia del electrocauterio normal, este utiliza temperaturas mucho más bajas, lo cual disminuye el daño en el tejido y en el parenque hepático sano. Otra de las herramientas con las que contaron fue el LigaSure, el cual es un dispositivo electrodérmico de sellado de vasos sanguíneos y de tejidos, el cual permite sellado térmico de vasos de hasta 7 milímetros y les permite que por medio de presión y radiofrecuencia se genere una adecuada disección de los vasos sanguíneos y de la vía biliar, lo cual ha disminuido el tiempo quirúrgico, el riesgo de sangrado y el riesgo de lesión hepática a la vía biliar. Y finalmente el CUSA, que es un aspirador ultrasónico y el cual permite que se realice tanto fragmentar el tejido sano como aspirar al mismo tiempo el tejido hepático y una adecuada visualización tanto de los vasos sanguíneos como de la vía biliar. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues a partir de esto se hizo una intervención muy importante con todas estas herramientas y se pudo bajar las complicaciones quirúrgicas del 91% que teníamos a un 40.6, siendo lo más común falla hepática, pero esta falla hepática es transitoria y la mayoría de los pacientes remiten posterior a 72 horas postquirúrgicas y pues la infección del sitio quirúrgico. Además, se tuvo una mortalidad del 0%. Y pues bueno, desde hace 10 años la tasa de complicaciones quirúrgicas reportadas en la literatura internacional van desde el 15 al 30% dependiendo el centro y como podemos ver, de acuerdo a todos estos cambios que mencioné en el equipo, pues del 2003 al 2020 se tenían complicaciones del 91%, actualmente son del 40%, sí por encima de la bibliografía, pero con un cambio dramático y siempre viendo hacia la mejoría y la mortalidad cambió de ser del 28% al 0%, lo cual nos permitió que en el año 2022 se realizara el primer trasplante de donador cadavérico en un paciente con hepatocarcinoma que finalmente estuvo finado por progresión de la enfermedad y el 5 de febrero del 2025 se realizó el primer trasplante de donador vivo relacionado en un paciente con hepatoblastoma aquí en el instituto y actualmente ese paciente sigue vivo, libre de enfermedad y ya cumplió un año post-trasplante y actualmente pues son el centro número uno en trasplante de donador vivo, no solamente pues específicamente en tumores hepáticos, sino para cualquier patología que lo requiera, pero pues esto abrió una brecha para tener una oportunidad quirúrgica para los niños con cáncer en nuestra institución. Dentro de las conclusiones, pues llevaría a que los tumores hepáticos requieren centros de atención de tercer nivel, aquellos pacientes que se identifican con indicaciones de trasplante hepático desde el diagnóstico se debe de referir a centros que cuenten con esta opción quirúrgica. El tratamiento oncológico actual debe ser guiado en guías internacionales novedosas como son el uso del FIT y lo más importante y por lo que siguen existiendo y es recalco el que se lleven a cabo estas jornadas en los equipos de pediatría. Se requiere un trabajo en equipo tanto de los médicos de pediatría, porque son sus médicos de primer contacto, como con los oncólogos tempranos, debido a que el diagnóstico temprano nos lleva a una menor mortalidad de los pacientes y a una mejor tasa de curación. Y no me gustaría terminar esta presentación sin agradecimientos especiales al equipo de cirugía oncológica, en especial al doctor Daniel Hernández Arrazola, que es el jefe de cirugía oncológica del Instituto Nacional de Pediatría, que hemos trabajado en equipo y hemos logrado todo eso, y también al equipo de trasplante hepático, la doctora Esperanza Vidales y al doctor Antonio Medina, los cuales sin todo este equipo quirúrgico pues no sería posible los resultados que hemos tenido con nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Grecia. Nos llevaste por todo el camino que recorre un paciente con este diagnóstico de una forma pues muy exacta y muy guiada. Muchas gracias por todo el resumen y compartir también la experiencia que han tenido en el Instituto Nacional de Pediatría con estos números pues sorprendentes, ¿verdad? Si hay algunas preguntas del auditorio, creo que todavía tenemos algunos minutos para poder Sí, claro. responder unas. Una de ellas es,
si el pronóstico en México de los pacientes con hepatoblastoma es parecido al que está reportado en la literatura internacional. Yo creo que ahí la respuesta desafortunadamente sería depende del centro y depende de las herramientas con las que encuentre el centro de atención. Actualmente la supervivencia libre de eventos sí es menor. ¿Por qué? Porque los estadios que tenemos son muchísimo más avanzados, pero cada vez nos acogemos más a la literatura. Los pretexto uno, sí la supervivencia se asemeja en lugar de un 100%, tenemos un 90%, pero sí en los pretext 3 o 4 la supervivencia libre de evento está alrededor del 60%. Muchas gracias. Otra de las preguntas es si la inmunoterapia tiene algún rol en el tratamiento de los pacientes pediátricos con hepatoblastoma. Actualmente, inmunoterapia no suele ser un tratamiento estándar en ningún niño con hepatoblastoma. Hay ensayos clínicos realizados por el Children Oncology Group que los dejan como tercera o cuarta línea de tratamiento, pero estos solamente son ensayos clínicos, no ha sido nada estandarizado para estos pacientes y realmente no es tanto para hepatoblastoma, sino más bien para pacientes con hepatocarcinoma donde se tiene una mayor brecha con estos tratamientos. Muchas gracias. Otra de las preguntas es, ¿cómo se integra el acompañamiento psicológico en los pacientes con hepatoblastoma? De manera ideal, el acompañamiento por un psicooncólogo pediatra es desde el diagnóstico, sin importar el pronóstico del paciente. Esto es algo que cada vez tratamos de insistir más, pero a los pacientes y a las familias las valora un psicooncólogo al diagnóstico y les dan acompañamiento durante todo el tratamiento, inclusive una vez que entran a la etapa de vigilancia. De acuerdo, muchas gracias. Y la última pregunta es una duda si se pudieran repetir los sitios más frecuentes de metástasis en diagnóstico de hepatoblastoma. Sí, el sitio más común de metástasis va a ser el pulmón en hasta el 20% de los pacientes. Puede haber también a hueso, pero este es solamente en menos del 3% de los pacientes y solamente en etapas avanzadas. Muchísimas gracias, doctora Jimena. Creo que son todas las preguntas que se tienen por parte del auditorio. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros y pues le cedo la palabra también a la doctora Grecia para concluir la sesión. Muchas gracias a ambas. Gracias, doctora García, por haber estado con nosotros, por haber aceptado la invitación de la doctora Uribe. Y pues bueno, gracias obviamente a la doctora Leslie Uribe también por habernos ayudado a organizar este bloque.